Hablemos de una de las confusiones más comunes en el mundo del cáncer, los linfomas. A ver, escuchamos los nombres Hodgkin y no Hodgkin, y suenan parecidos, ¿verdad? Pero la realidad es que, a nivel biológico, estamos hablando de dos enfermedades que son fundamentalmente distintas. Y créanme, entender esa diferencia es absolutamente clave. Entonces, la gran pregunta es esta. ¿Cómo es posible que dos tipos de cáncer que nacen en el mismo sistema, el sistema linfático, terminen siendo tan, pero tan diferentes? La respuesta, la verdad, es fascinante, porque nos va a revelar dos caminos biológicos que son prácticamente opuestos, dos estrategias que una sola célula puede tomar para convertirse en maligna. Y toda esta historia, tanto la del Hodgkin como la del no Hodgkin, arranca exactamente aquí, con un solo tipo de célula, el linfocito. Es el punto de partida común. Pero a partir de este origen, el camino se bifurca, y nos vamos a encontrar con dos relatos biológicos radicalmente distintos. Empecemos con el primer camino, el del linfoma de Hodgkin. Pensemos en esta historia como una de sigilo y manipulación. Es la historia de una célula cancerosa que sobrevive, no por ser la más fuerte, sino por su increíble habilidad para esconderse y sobre todo para manipular a su entorno. El protagonista, o más bien el villano de esta parte de la historia, es la célula de Reed-Sternberg. Hay que imaginársela como un linfocito B que en su desarrollo sufrió un daño genético tan pero tan severo que básicamente perdió su identidad. Ya no sabe cómo ser un linfocito B normal. Es una versión aberrante, casi lisiada de sí misma. Y aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. Miren esto. En un tumor de Hodgkin, las células que son el cáncer de verdad, las de Reed-Sternberg, son una minoría minúscula, a veces menos del 10%. El otro 90% o más son células inmunes perfectamente sanas que han sido engañadas por el cáncer para que lo protejan. Es una locura. Entonces, si son tan pocas y están tan dañadas, ¿cómo es que sobreviven? Pues manipulando su entorno. Dependen por completo de las señales que les envían las células inmunes que las rodean para poder seguir viviendo. Y no solo eso, expresan unas moléculas en su superficie, como la PDL1, que funcionan como un escudo de invisibilidad. Le dicen al sistema inmune, oye, aquí no hay nada que ver, sigue de largo. Esto nos deja clarísimo por qué el diagnóstico es un reto. Es como tratar de encontrar una aguja en un pajar, pero un pajar que además está en llamas por la inflamación. Muy bien. Ahora dejemos atrás a esta célula solitaria y maestra del engaño y vamos a conocer una estrategia de ataque que es todo lo contrario. El linfoma no Hodgkin no es la historia de un engaño, es la historia de una invasión masiva y muy, muy diversa. El contraste aquí es brutal. A diferencia del Hodgkin, en este caso el tumor está compuesto casi en su totalidad por células cancerosas. Aquí no se esconden. Al contrario, forman una masa sólida, homogénea, que simplemente invade y arrasa con la estructura normal del tejido. Es, literalmente, un ejército de clones malignos. Pero ojo, este ejército no es para nada uniforme. Decir linfoma no Hodgkin es un término paraguas que agrupa a más de 100 enfermedades diferentes. Cada una tiene su propio plan de batalla genético. Por ejemplo, en el linfoma folicular, una alteración genética le prohíbe a la célula morir, la hace inmortal. En el de Burkitt, otra alteración le da la orden de dividirse a una velocidad de vértigo. Lo importante es quedarse con esta idea. Cada subtipo es en el fondo una enfermedad única a nivel molecular. Bueno, y todas estas diferencias biológicas tan profundas no son solo curiosidades para los científicos, para nada. Tienen consecuencias gigantescas y muy directas en el mundo real. Consecuencias que van desde cómo se diagnostica la enfermedad hasta, por supuesto, cómo se trata. Esta tabla es como ver sus huellas dactilares moleculares, lado a lado. En el Hodgkin, vemos marcadores muy específicos como el CD30 y una dependencia clara de ciertas vías de supervivencia. En cambio, en el no Hodgkin, la palabra clave es variabilidad. Los marcadores y los genes que fallan dependen por completo del subtipo del que estemos hablando. Son, sin exagerar, mundos biológicos distintos. Y miren esta implicación práctica tan clara. Para diagnosticar un Hodgkin, lo ideal es una biopsia excisional, o sea, sacar el ganglio linfático entero. ¿Y por qué? Pues claro, porque el patólogo necesita ver todo el escenario para encontrar a esa escurridiza célula oculta en su microambiente. En cambio, para un no Hodgkin, como el tumor es una masa de células iguales, muchas veces con una muestra más pequeña, una biopsia con aguja es suficiente.
Y estas diferencias siguen y siguen en la clínica. El Hodgkin suele aparecer de forma más ordenada y localizada, típicamente en el cuello. El no Hodgkin, por su naturaleza invasiva, es más común que esté diseminado desde el principio. Fíjense que hasta una herramienta como el PET-CT se usa de manera distinta. En Hodgkin no solo nos dice dónde está, sino que nos ayuda a decidir si podemos bajar la intensidad del tratamiento. Ya vimos de dónde vienen y cómo los diagnosticamos. Ahora llegamos a la culminación de estas dos historias. Cómo todas estas diferencias fundamentales se traducen en tratamientos y sobre todo en pronósticos completamente distintos para los pacientes. La filosofía de tratamiento es un reflejo perfecto de la biología. Para el Hodgkin tenemos protocolos estándar que funcionan increíblemente bien, con tasas de curación altísimas. Para el no Hodgkin, bueno, ahí no hay un tratamiento. Es un ejercicio de medicina de precisión pura y dura. El tratamiento se diseña para el subtipo molecular específico. Por eso en Hodgkin se ataca el marcador CD30 y en muchos no Hodgkin se va por el CD20. Y este gráfico lo resume todo de una forma muy potente. El pronóstico para el linfoma de Hodgkin es en general excelente, pero si nos vamos al universo del no Hodgkin, el destino varía una barbaridad. Un subtipo de crecimiento lento, como el folicular, puede tener una supervivencia muy alta, parecida a la del Hodgkin, pero uno agresivo, como el difuso de células B grandes, aunque se puede curar, presenta un desafío mucho mayor. Claramente hablamos de destinos muy diferentes. Y por eso, al final nos quedamos con esta idea, que es la más importante de todas. Confundir un Hodgkin con un no Hodgkin no es un simple detalle técnico en una clasificación, es un error fundamental en la comprensión de la enfermedad, un error que lo cambia todo, el diagnóstico, el tratamiento y al final la vida de la persona. Entender que, aunque parten del mismo origen, siguen caminos radicalmente opuestos, esa es la clave de todo.